Vuelve la Premier League y con ella vuelve el Team Channels Podcast. Cada semana un nuevo episodio para hablar de la mejor liga del mundo, acompañado de Víctor. Yo pensaba que estas vacaciones de Navidad iban a servir para desconectar, para descansar y todo, pero la Fantasy me ha destrozado. Me ha destrozado, o sea, vaya mierda de Boxing Day. Para ti, Algunos Rey. lo llaman en Beumo, otros lo llaman en Buemo, yo lo llamo me muero, básicamente. Juan. Sí, yo creo que son la definición de esa palabra que tanto utilizáis de hemiplegia futbolística. Y las colaboraciones puntuales del Gran Tennis Channels. El Green Channel es que es elegir entre dos hijos tontos. Yo creo que gana el United porque lo del Tottenham es infumable. Después de que Maldini me haya contestado insultando a Haaland, yo creo que ese es el punto de partida. Sí, ahora ¿verdad? mismo meterlo. Ya no es mainstream. Que te haga un hat-trick y contestarle a Maldini, oye, ¿qué tal ha jugado hoy Haaland? Yo creo que eso no hay precio, tío. Y vuestro migrante favorito. No. Buenas. Perdonad las circunstancias, que vengo con un trancazo impresionante y un poco la casita todavía. ¿Cómo estáis? Van gastando de 40 en 40 kilos para fichar porteros, para volver después al punto 1. Esto me recuerda a la intro que me tienes aquí hablando de volver al juego de Osaka, ¿no? O sea, ya ni Haaland chupó, pobre. Haaland, haz lo que puedas. Venga, Todo ello en un programa conducido y apoyado desde la parte técnica por Alberto Pixtágoras. Di tu frase, Albert. Haaland las tuvo, ¿eh? Las tuvo Haaland Haaland. las tuvo. Te lo juro que Haaland las tuvo. Bueno, metió Pudo uno, hacer más ¿no? goles. Las que tuvo. ¿A quién le va a gustar un banquillo del Tottenham? Es que ¿A quién le va a gustar? Pero bueno, Lo que pasa es que el bloque bajo del Leicester es un queso gruyere, tío. está bien. Tiene más agujeros. Juntaremos la actualidad deportiva con noticias, resultados, clasificaciones, lo acontecido el fin de semana pasado y lo que viene por delante con toda la parte fantasy. ¿Qué jugadores están más en forma? ¿Dónde podemos encontrar las gangas del mercado? ¿Y a qué jugador darle el brazalete de capitán para que puntúe doble? Y así conseguir los premios de esa Fantasy Team Channels Networking 365. Looking for you. Searching all over town, just to be sure. Ya sabéis, nos podéis encontrar en todos los agregadores de podcast, iVoox, Spotify, pero sobre todo en la aplicación de La Estrellita, en Spreaker. Allí, buscando el Team Channels Premier League, encontraréis todos los episodios gratuitamente, no hay que pagar nada para escucharlos. Pero en el botón de apoyar podéis colaborar económicamente para continuar este proyecto. All over town, just to be sure. Where you're hanging around. Hasta aquí las presentaciones. Sentaos y disfrutad de un nuevo episodio del Team Channels Podcast edición Premier League. Hola. Comienza un nuevo episodio del Team Channels Podcast. Ya sabéis que cuando me escucháis a mí, Alberto, a Pixtágoras, estáis escuchando o estáis pre-escuchando un podcast que va a ir de la Premier League, más en concreto de la Fantasy, aunque hoy no tocaremos mucho. Y esta semana del Haaland 2 Points, no, del Salah 2 Points. El punto de portería cero me lo voy a comer. Íbamos a grabar ayer, con a la noche, haciendo un poco de esto de mercado, pero tuvimos un pequeño percance. Como le ha pasado a Ismail Assar, a nuestro extremo izquierdo, Juan, tuvo un percance doméstico pequeño, por suerte, que no ha revertido de gran gravedad, no va a estar de 4 a 8 semanas fuera. Y lo tenemos hoy aquí, un poco dolorido, eso seguro, pero a tope para contar la jornada anterior y el mercado de fichajes. Juan, ¿cómo estás? Bien, solo un consejo y es que no andéis descalzo por casa, por favor. O no bajáis a hacer la compra, ¿eh? Una de dos. Si estás sentado en una silla, estas Efectivamente. cosas no te pasa. Efectivamente, con tranquilidad y siempre mirando los salientes de las camas y las patas de la silla y las esquinas de las paredes, todo eso. ¿Tiempo aproximado de baja para volverte a ver en los terrenos de juego? Pues yo creo que sería por lo menos un mes, ¿eh? Y no Toma ya. exagero. De hecho, ha habido jugadores que han tenido problemas con... Es verdad que a mí no me ha pillado el metatarsiano, que es lo complicado, Ujú. pero Neymar creo que estuvo bastante jodido con este tema. Bueno, a ver si es que cuadró en febrero. Y entonces en febrero a Neymar se le complicaban mucho las cosas por lo que sea, ¿eh? Claro, sí, Casualidades yo de la estoy vida. pensando que al carnaval puedo ir y al cumple de mi hermana también podría, como hacía él. Ahí entonces está encuadrada la lesión perfecta. La lesión perfecta.
Bueno, mejórate pronto. Por suerte te tenemos aquí. Ayer no, pero ya nos viene bien hacerlo hoy para tener toda la lista de los fichajes y ver cómo encaran los equipos, por lo menos hasta enero, las plantillas que tienen y qué vamos a esperar de ellos, porque luego también tocaremos un poco o revisaremos la tier list, a ver dónde nos hemos colado y os dejaré hacer unos pequeños cambios. La tercera pata de este banco, que no de esta cama en la que pegarse golpes, es mi hermano Víctor. ¿Cómo estás? Pues un poco como el City este inicio de temporada, sobao. Ya he vuelto a mi rutina de trabajo, para mi desgracia, y eso implica que después de trabajar caen las siestas, así que recién despertaba hace unos 20 minutitos. Con lo bien que habías arrancado tu agosto, macho, no te me vengas abajo ahora, ¿eh? Nada, nada, este descansito es para recuperar fuerzas y estar a tope con todo, hombre, que si no, yo ya sabes que madrugar lo llevo muy mal, lo llevo Sí, fatal. nunca, Y, nunca ha sido tu fuerte dormir poco, ¿eh? hombre, para mí levantarme antes de las 10 es madrugar, entonces los días de trabajo se hacen duros. Así que hay que ir poco a poco, hay que ir recuperando un poco el ritmo y este parón de selecciones a mí también me viene bien para, para recuperar otra vez el ritmo de la rutina de trabajo y todo y volver a ponerme al día con todo. A tope. Bueno, antes de empezar a hablar de la Premier, quiero destacar dos cosas. Siempre que voy a la provincia de Ourense, como ha sido este fin de semana, me acuerdo mucho de mi querido Nob. Estuve en Rivadavia, en la Festa de Historia, que es una festa medieval que hacen allí. Y como os digo, cada vez que voy, me acuerdo de él y quería dejarle aquí el pequeño detalle de a ver si vuelve pronto por tierras gallegas y le invito al licor café. Y por otra, este fin de semana también ha empezado, Víctor, la terrible, la terrorífica, la dramática Primera Federación. Y estuviste en el campo viendo a Don Hércules Club de Fútbol. Efectivamente, el buen fútbol de barro. Nos fuimos allí, además mi padre y yo con la nueva camiseta del Hércules, presumiendo de equipo. Ahora bien, nuevo año, misma categoría. ¿Cómo se nota el fútbol ahí, por favor? O sea, fue un poco de bocadillo de piedras, la verdad. Eh, la emoción de ver a tu equipo, la emoción de la victoria al menos, que al final acabaron ganando, pero ojalá salgamos de ahí pronto y podamos ver, bueno, en la hipertensión no sé hasta qué punto también se ve fútbol entretenido, ¿no? Pero poder salir un poquito del pozo, a ver si este año sí que sí. Bueno, iremos viendo. El mercado ha sido ilusionante y la temporada es complicada porque el nivel son muy parejos y, bueno, la Primera Federación es altamente complicada. No es ni hipertensiones, que es más dramática. No sé, Juan, si tú sigues mucho al Málaga en segunda o estás al tanto de lo que sucede, pero esa liga es para auténticos descerebrados. Sí, sí, no lo puedo seguir mucho por falta de tiempo, obviamente, ¿no? Pero sí que intento estar atento. Yo ya fui socio en los años buenos. Yo soy socio de los Mm. malos, de los que apoyan cuando el equipo está en Champions y cuando baja a primera red se quita el Te carnet. voy a decir una No, cosa, ¿eh? A mí los reparte carnets que te dicen cuando te tienes que abonar o cuando no, o los sube carros o no sé qué, no, no. El fútbol es una fiesta y yo voy a pasármelo bien. A sufrir vas, pues bueno, cuando toca sufrir. A mí ver el campo del Hércules con 27.000 personas animando y celebrando el ascenso, pues bueno, pues a mí me parece maravilloso. Que luego hay 11.000 que son fijos y que no sé cuál, pues más maravilloso aún. Pero que los días grandes venga todo el mundo y se apunte la gente y que disfrute de la fiesta, pues a mí también me vale. A mí esto de reparte carnets no me molan un pelo, te diré. efectivamente, yo creo que cada uno tiene que decidir cuándo y cómo quiere ir a... Ya faltaría, ¿no? Solo faltaría Claro. que no pudiera uno ir al fútbol cuando le dé la gana. Yo justo coincidió que me hice socio en la época en la que llegó el Jeque, Ujú. que empezó muy mal el Málaga aquella temporada, con el entrenador era Gesualdo Ferreira, creo. Los partidos eran 3-5, 4-7, eran cosas así muy, muy Joder, locas. fiesta. Y lo dejé cuando, en la última temporada, bueno, cuando estuvo en la Champions. Pero vamos, lo dejé por motivos de trabajo, lógicamente, porque me vine a Ujú. Madrid y ya no podía seguir siendo socio. Ya se complicaba un poco. El Ahí ya te año del hiciste. Jeque era por el 2010, ¿te Sí, suena? sí, sí. Es que nunca me olvidaré, Alberto, perdona, pero ese año, a final de temporada, estaban en descenso o cerca del descenso en primera tanto Málaga como Hércules. El Hércules acabó bajando, el Málaga se salvó y al año siguiente fue cuando entró en Champions. Y creo que nunca me olvidaré del Málaga por eso, porque mientras nosotros bajamos y nos fuimos hacia las peores categorías, por decir algo, Sí, sí, vosotros a os las fuisteis para arriba. catacumbas históricas.
Bueno, el aleteo de una mariposa. Al final también es verdad que en el Hércules ese año las cosas se habían hecho rematadamente mal en muchos aspectos, sobre todo el económico. Y el Málaga también ha jugueteado un poco con el drama de los últimos años con el Jeque, si no me confundo, yo que no he seguido mucho al Málaga. No sé si llegó a Sí, tocar Primera Federación sí, o sí, no. llegó a tocar y estuvo no sé cuánto tiempo, pero más de un año. Estuvo Mm, en Primera Federación. sí, que al final, mira, pues un poco más tarde, saboreando las miles de la Champions, que yo hubiera firmado, esto es como la historia del Leicester, que firmo a jugar Champions o quedar campeón y luego pasarme 4 años en segunda y 6 en segunda B, primera federación, tercera, como quiera que se llame, en cualquier lado. Pero bueno, la vida. Vamos a pasar del sur al norte porque hoy, muchachos, quiero hablar de vascos, que no en euskera, pero es que hay 3 entrenadores vascos que esta semana han dado que hablar para bien y para mal, ¿no? Parafraseando un poco al ascensor, no sé si habéis escuchado el podcast de los compañeros de la liga que han vuelto y nos congratula que hayan vuelto, a mí me hace mucha ilusión. Hay un equipo de un vasco que parece que tira para arriba, otro que me da la sensación de que está estancado y otro que tira para abajo. Vamos a empezar con el que sube. Víctor, me escribiste durante el partido y lo estabas viendo. El Bournemouth Es- de Iraola me parece que hemos metido un pelín la pata. Sí, sí, te iba a semicorregir porque creo que es medio vasco, medio mallorquín, don Andón Iraola Parera, creo que se llama, el chico este. O sea, tremendo el repaso que le dio el Bournemouth al Tottenham. O sea, yo es que de verdad que estuve flipando durante el partido porque al final ya lo habíamos comentado, veníamos de una dinámica del Tottenham que había dejado muy buenas sensaciones, muy bien en defensa, muy bien en ataque, le había ganado al City, aunque bueno, ahora eso parece que ya no es mucha novedad. em, Daba la sensación, incluso contra el PSG, aunque perdieron en la Supercopa, y el PSG venía del Mundial y tal, pero habían dado una muy buena imagen y todos íbamos a este partido pensando que el Tottenham iba a ganar por cómo estaba y lo que habíamos comentado del Bournemouth, le habían destrozado la defensa, por decirlo de alguna manera, y le habían cambiado bastantes teclas, pero Iraola, es que la palabra para mí es Iraola, o sea, lo que ha conseguido otra vez con este equipo, al menos en estas primeras jornadas, de competitividad, de ponérselo difícil al rival y lo que hizo el otro día de pasarle por encima al Tottenham y no darle ninguna oportunidad, o sea, fue espectacular. Ya el día de Anfield dejaste esta píldora y me dijiste, oye, cuidado con este Bournemouth que igual ha perdido, sí, pero igual no es tan banda como pensábamos. Y Juan, el Tottenham haciendo de las suyas, ¿no? Cuando más expectativas tenemos, cuando más alta estima está, de repente, ¡pam! Palo en la rodilla. Sí, la verdad es que es decepcionante. El partido del Tottenham fue tremendo. O sea, hubo un momento en el que los remates, salía la estadística de remates bueno, no a puerta, sino totales, y era 0,17. O sea, es que ni en los partidos de alevines que acaban 15-0 te encuentras con esa estadística. Y además como visitante, el Bournemouth. El Tottenham, bueno, a ver qué pasa en el parón. Han conseguido sus 6 puntitos que los tienen ahí arriba. Ujú. Y bueno, este pinchazo pues se puede considerar un accidente o no, ya veremos a ver qué tal la vuelta, pero sí, esperaba mucho más de los de Thomas Frank. Y yo creo que todos, ¿no? Sin entrar demasiado en clave fantasy, pero yo creo que todos quedamos un poco decepcionados, ¿no? Por la actuación de los Spurs. Sobre todo porque te ganan, Víctor, en intensidad, te ganan en ritmo y bueno, es que básicamente te ganan en todo. Quiero decir, el Sí. resultado es 0-1, pero, No, no, pero el pero Bournemouth... Ujú. estaba más cerca del 0-2, llámale 0-3 si quieres también, que el propio empate, por lo que decía Juan, es que no se acercaron en ningún momento. Me acuerdo de comentaste tú la semana pasada con respecto al City, que se había visto el City superado, digamos, por esa presión alta y esa intensidad que el Tottenham le había metido. Ahora es como si se hubieran cambiado completamente las tornas. Fue el propio Bournemouth el que se comió en ese sentido al Tottenham. Y a mí me hace pensar, igual me equivoco, pero me hace pensar que esto es más mérito del Bournemouth en sí, que es lo que estamos hablando de Iraola, que un pinchazo del Tottenham en sí de decir, ostras, a ver si el Tottenham realmente era un espejismo. Yo creo que es el propio Bournemouth el que hace que los partidos sean complicados para los rivales.
Hombre, después de 3 jornadas yo estoy contigo aquí, ¿eh? Quiero decir, esto no es flor de un día. El día del Liverpool se sobreponen al 2-0 y empatan el partido, luego terminan perdiendo. ¿Dónde ganan 0-1? Wolves. También. O 1-0 a Wolves en casa. 1-0 a Wolves, eso es. Y pegan la machada en el Tottenham Stadium. Y con partidos bastante muy serios, con un equipo muy compacto, con Semenyo a todo tren y Van Nilsson que como empiece a destapar el tarro de los goles, cuidado. Y sobre todo lo que decías tú, la defensa. Ha montado una defensa prácticamente nueva, incluido el portero, que de repente funciona como un engranaje. ¿Pero esto qué es? Vamos a ver, Y ojo ¿cómo puede ser esto? al Dime, partido Juan. de Brooks también. Me encantó el galés. Mm, Hizo de todo, o sea, las tuvo de todos los colores, a punto de marcar de falta directa, un balón al larguero, otra parada de Vicario. Vaya partidito se marcó Brooks. Y sobre lo que decíais, yo creo que también a los entrenadores, una forma de valorarlo sería ver cuánto valen los jugadores cuando empiezan a entrenarlos y cuánto valen cuando terminan. Porque estoy viendo que a Iraola el año que viene le vuelven a quitar medio equipo y por una millonada, como ha pasado este año. Pues Es que, no me extrañaría. No, bueno, espérate, déjame. No me extrañaría nada que Senesi, por ejemplo, saliera de ahí. No me extrañaría tampoco. Víctor me habló en algún momento. No fue el día del Wolves, que lo Diakité. Me Mm. dijo: el Diakité lleva cuidado. Marcus Tavernier. En el extremo jugó Tyler Brooks, que como dice Juan, es que marcó un partidazo. Semenyo que ya ha salido en quinielas para marchar. Pues sí, posiblemente lo que dices, Juan. El verano que viene, de repente empiezan a sacar jugadores, a hacer una millonada y Iraola o el entrenador que esté a hacerlos valer. estamos hablando de que Senesi, si no me equivoco, era el suplente, el central suplente Mm, la semana pasada, el año pasado, perdonad, sí, sí. antes de que se fueran Zabarni y Huijsen. Y ahora Ujú. parece que es que lleve toda la vida jugando ahí de central en el Bournemouth y sea ese su equipo. O sea, no sé, Mm, consigue ir a Ola que aquí todo el mundo, pues lo que dice Juan, que se revaloricen porque, o sea, es tremendo. Pues ahí lo tenemos, sombreros fuera con el Bournemouth de Iraola, que se va al parón con 6 puntos. Me parece, habiendo visitado Anfield y el Tottenham Stadium, ni los más optimistas del lugar por el sur de Gales pensarían esto. El... Continuaré. El Vasco que me parece a mí que está estancado o que no empezó a carburar como esperábamos o que no ha engrasado del todo la maquinaria, también es verdad que ha tenido muchas lesiones y que ha empezado con un calendario muy complicado. Juan, es el Arsenal de Arteta, que pierde 1-0 en Anfield con un golazo estratosférico de Szoboszlai, aunque él decía que no es el mejor de falta de su carrera, que ha tenido mejores. Bueno, también es cierto que es un partido que si tienes que perder alguno durante la temporada es este, ¿no? Ujú, Pero sí, yo vi un partido muy igualado, típico partido de cuando se enfrentan dos rivales por el título a estas alturas de temporada, que todavía están un poco tanteándose, los equipos todavía no están hechos, estamos casi, no sé si llamarlo a final de la pretemporada, pero casi dentro de estas pretemporadas raras que se hacen hoy en día, que casi ningún equipo hace. Y a mí no me pareció que estuviera tan mal el Arsenal. Yo creo que fue muy igualado y, por supuesto, el Liverpool manteniendo la efectividad que veníamos comentando, que sí que hay veces que acertamos, ¿eh? Aunque a otras metemos la pata, pero a veces acertamos. Eso, El... saca pecho, muy bien. Hombre, a ver, el tema del Bournemouth, en concreto, Víctor lo dijo incluso la semana pasada, que el partido ese no le terminaba de convencer cuando hablabais del tema de Richarlison. Ujú. Y el Liverpool muy efectivo, como decía, tan efectivo que metió un gol, pues que se sacó de la chistera ahí el amigo húngaro y que al final pues sirve para, sin hacer gran cosa en los 3 partidos que han jugado, irse con 9 puntos al parón y líder en solitario. O sea que yo creo y sin Isaac todavía, que bueno, veremos cómo encaja, ¿no?, en el equipo, pero yo creo que al final es lo que un poco buscaría Arne Slot, por lo menos sacar estos puntos y sobre todo ante este rival tan difícil. Es que Ujú. fácilmente podrían haber sido al parón con 5 de 9 puntos en lugar de con 9 de 9 y a nadie le hubiera sorprendido, porque tanto el partido del Newcastle mínimo como el del otro día para mí también, si hubiera acabado Y con empate, 3 de bueno, 9, ¿eh? Y con y 3 de con, 9 y con también. 3 de 9 también, sí, porque al final el final del Bournemouth también es bonito, por decirlo de alguna manera. Ujú. Pero sí, sí, pero al final es lo que decís, se van con 9 de 9 pleno, líderes y mira.
Con respecto al Arsenal, para mí hay dos temas a comentar, sobre todo. El primero es lo que decías tú de las lesiones, que para mí ya empieza a ser un poco preocupante porque ya van varios años en los que muchos jugadores del Arsenal se lesionan. Y al Sí, puede final, ser que algo no se está haciendo bien. su solución, o parece que la solución del Arsenal ha sido, en lugar de intentar ver, o a lo mejor, obviamente ya lo están mirando, ¿no? Pero en lugar de intentar solucionar esas lesiones, vamos a hacer una plantilla más larga. Y al final es lo que han hecho este año con fichajes. Se lesionó Javes, han traído a Eze. Ahora creo que han fichado, aunque luego hablaremos más del mercado, ¿no? A Hincapié, si no me equivoco, Ujú. en defensa creo que al final ha venido. Me gustó mucho Mosquera, que jugó prácticamente todo el partido porque Saliba Saliba se rompió en el calentamiento, ¿no? se le fue, sí, Saliba a los 5 minutos el músculo Se le y fue. ya empezamos. Y lo hizo muy bien. Entonces, en ese sentido, a mí me preocupa un poco el tema de lesiones, aunque ahora tienen plantilla amplia para luchar por todo. Y luego, en el ámbito deportivo, también iba un poco de la mano de lo que comentaba Juan. Igual que en el partido contra el United que ganan, a mí no me demostraron nada. Es más, me preocupó un poco el juego del Arsenal porque les vi, digamos que superados por el United a pesar de la victoria. A mí en este partido, sobre todo en la primera parte, los vi mucho mejor de lo que me esperaba. Y aún teniendo las bajas de Saka y de Odegaard, que no salieron, bueno, Odegaard salió después, pero no salió de inicio, y sin Eze, que para mí al final va a acabar jugando por Martinelli, que es el cambio que hicieron, pero me dio una sensación más de seguridad, más, digamos, la típica del Arsenal que vimos en su momento de decir, joder, este Arsenal sí que está bien montado, ¿no? Solo que luego en la segunda Ujú. parte sí que es cierto que el Liverpool es superior y acaba con el golazo, pero no me dio tan malas impresiones el Arsenal. El problema, que a lo mejor no tiene ese toque de campeón que le dice la gente, ¿no? O que a veces dice la gente de ganar este tipo de partidos que sí gana el Liverpool. Bueno, pues al final, yo antes, mira, te iba a decir, antes del partido hablaba yo, me escribí 2 mensajes con Channels a raíz de esto y le dije, fíjate tú que Arteta contra un equipo potente los domingos a las 5:30 suele plantear unos bocadillos de piedras de partido, de estos que se te indigestan, que se te hacen pesados, que o te gusta mucho el fútbol o no te va a ser divertido verlo. Y, y un poco así, la verdad. Pero bueno, otro dato que quería decir aquí, un poco más en clave fantasy, pero una pinceladita, 0,65 goles esperados, y no, involucraciones de goles esperados de Salah. 0,65 en 3 partidos. Haaland, 4,61. Me parece Wow. una barbaridad. Para que luego me diga Novet que lo de Haaland las tuvo, es mentira. Pero bueno, para aquellos bueno, que con esto quiero decir que Salah, Juan, no ha empezado como esperábamos que pudiera empezar o no ha empezado al nivel que nos había acostumbrado el año pasado. Sí, justo antes de hablar de Salah, porque además coincide, Calafiori me encantó. Creo que es un jugador y también incluso en clave fantasy a tener en cuenta esta temporada. Creo Ujú. que, creo que gran parte de lo que estamos comentando de Salah viene de la intervención del italiano. Decepcionante, decepcionante. Y mi miedo es que con la llegada de Isaac puede ser incluso peor. Bueno, peor es complicado, pero a lo mejor no vamos a ver al Salah al que estamos acostumbrados en las últimas temporadas, porque entre Ekitike, Isaac, Beers, Gakpo, que además está a un nivel muy alto, que no sé si van a caber todos en el 11 o no, pero está perdiendo mucho protagonismo ofensivo y eso puede tener, como tú dices, muchas consecuencias a nivel fantasy. Mientras que Haaland, en principio, y luego comentaremos el City, pero Ujú. sí que va a seguir teniendo ese papel protagonista ahí arriba, porque entre otras cosas tampoco hay mucho más ahí para jugar de delantero. Bueno, seguramente. A ver, también es verdad que cuando se asocian los buenos, cuando entre Isaac, y más el Isaac que hemos visto en el último año en el Newcastle, seguramente sucedan más cosas. Básicamente porque son muy buenos, ya veremos. Pero Y, hasta ahora el ejercicio no empieza bien.
Y hablando un poco de conexiones también, yo creo que podemos hilar con otro jugador que esperábamos más de lo que realmente está dando ahora mismo y es Wirtz. Yo creo que también ese nivel de Wirtz que se le esperaba y que no lo está dando porque está muy impreciso, le ganan todas prácticamente, y yo creo que también dificulta a lo mejor esa conexión con Salah o esa involucración de Salah en el juego que hace que sea menos que el año pasado, porque al final el año pasado ya hablábamos de Salah también como un jugador que participaba poco, pero era decisivo. Es que yo creo que este año está participando menos, pero ya no solo que esté participando menos, sino que está participando peor en el sentido de que no está participando en las mismas situaciones que a lo mejor lo hacía el año pasado, Es porque al final, menos decisivo, menos... estoy buscando una palabra y no me sale. Pero tiene menos influyente o... trascendente. Sí, sí, porque al final yo creo que también a lo mejor el hecho de que algún jugador por en medio, sobre todo el hecho de que Wirtz no esté todavía tan bien, a lo mejor hace que se le pueda meter más presión a Salah y que sea más difícil que reciba balones en la zona del juego donde él más destaca. Entonces yo creo que la Ujú. diferencia es que el año pasado a lo mejor, o sea, cuando entre Isaac, como dices, habrá tanto jugador bueno que tendrás que vigilar a todos, por decirlo de alguna manera, y a lo mejor Salah se te escapa en algún momento, y ahí es cuando a Salah le llega y en 2 segundos de repente, ¡pum! Pero sí que es cierto que el otro día pocos balones que le llegaron, malos controles, y ahí es cuando ya perdía. Y ahí ya llegaba la defensa del Arsenal y se lo comía. Un control bueno hubiera marcado la diferencia, pero sí que es cierto que estaba muy fallón en ese sentido también. Entonces, no sé, a mí me da la sensación de que igual viene un poco de la mano con cómo pueda entrar Isa, cómo pueda evolucionar Wirtz o adaptarse al equipo, y a lo mejor ahí podemos ver a un Salah mejor y que no sea esto que dicen, ¿no? A lo mejor la temporada en la que ya empieza a flojear un poco con respecto a lo que nos había dado en temporadas anteriores. Ujú. Otro día también hablamos del número 38 que lleva la camiseta roja, porque hoy no vamos a entrar, porque si no nos podemos liar aquí a hablar de Ryan Gravenberg, pero ese chaval juega y juega muchísimo, juega muchísimo. Tremendo. Luego le ponen los focos a Rodri, con merecimiento, te diré, pero poco se habla de Gravenberg. Lo dejo en la lista de cosas pendientes de comentar, lo bien que juega el holandés. Y el tercer vasco, el que está de capa caída porque el equipo ha empezado bastante mal, es una Emery, donde el Aston Villa no carbura realmente, pero no carbura literal porque no, o sea, no, literal no es un motor de combustión, pero sí que es verdad que no tiene ideas, está falto de creatividad, está falto de movimiento. Yo sé que el otro día sí que bajó a Tielemans a la base de la jugada, pero no es capaz de hacer que pasen cosas. A Watkins le llegan balones que no son fáciles para rematar. Tiene una en la primera parte que para muy bien Henderson, pero deja de contar. Rogers no es ni la sombra de lo del año pasado. Y luego en defensa se te cuelan. Y un equipo ordenado, bien parapetado, con ese 5-3-2 del Crystal Palace de Oliver Glasner, le hace un partido, pues eso, un bocadillo de mazapanes para el Aston Villa y cuando podían salir, meten una cuchillada. ¿Conseguirá Juan este Aston Villa después del parón darle un par de vueltas de cuerda al equipo? ¿Eres optimista? ¿Crees que puede? Porque las sensaciones iniciales, ya te digo, podría tirarme aquí un rato hablando, pero es que lo que vi me pareció desesperante. Pensaba que me ibas a preguntar si conseguirá marcar, porque es el único equipo de la Premier que no lo ha hecho. Esta es Una otra, buen vez, dato, buen detalle. Esta es otra. una vez anotados los 2 goles de los Wolves, los de Emery son los únicos que no han marcado. A mí, personalmente, me parece la mayor decepción de las 3 jornadas que llevamos de Premier, porque los ratos que he podido verlos no me dicen nada. Un equipo que no parece que ha perdido un poco el alma. La tontería esta del portero que al final acaba jugando Bizot. El otro día no sé si visteis las declaraciones de Emery, pero le Sí. preguntaban por el Dibu y, y solo pronunciaba Bizot. No sé. A ver, espero que por el bien de la Premier y del propio Emery le puedan empezar a dar la vuelta a la situación, y por el mío, que sigo teniendo a Watkins, pero veo, o sea, a mí ya os digo que de los 20 equipos que he visto, el que más me ha decepcionado ha sido el Aston Villa, por muchos motivos, porque además este año no tiene Champions y yo esperaba bastante de ellos. Entonces, bueno, veremos qué tal la vuelta. Es verdad que son solo 3 jornadas, pero más que los resultados, que también,
son las sensaciones, porque pudo perder contra el Newcastle, perdió y pudo perder incluso 2-0 contra el Brentford con gol anulado Ujú. y perdió de nuevo 0-3, una derrota aplastante contra el Crystal, que bueno, que si queréis también sacamos ese tema. Sí, a ver, al final, yo es que este partido sí que lo vi con detenimiento y es un equipo plano, es un equipo sin ideas, es un equipo incapaz de crear y es un equipo que no construyó absolutamente nada. Luego, cuando los partidos, esto pasa mucho en Premier, cuando los partidos se van a partir del minuto 50 y tantos, 60 y tantos, ahí empieza un poco el caos, como que se descentran y empiezan a pasar cosas. Bueno, pues por las necesidades de unos, porque tampoco hay, bueno, se crean huecos, se crean espacios y los jugadores son muy buenos. Empieza el caos. Y hay generas ocasiones. Pero la primera parte fue como un intento es un quiero y no puedo absoluto. Ni Malen por un lado, ni el chico nuevo Gesan, que lo intentó pero no le dio para más. Morgan Reyes desaparecido. Watkins tuvo la que tuvo y nada. Tielemans en medio campo, en vez de estar, yo digo, baja medio campo a Tielemans. Bueno, crearán algo más, porque Onana y Camará son dos armas de demolición. Ahí no crea, es como si Da Vinci viera lo que tiene que crear el Aston Villa con esos dos muchachos, yo creo que se ahorcaba porque es un auténtico desastre. Y Tielemans, bueno, Tielemans juega más y luego McKean que tiene todo punto honor. Pero es que nada, absolutamente nada. Nada. ¿Y qué pasa? Un Crystal Palace bien ordenado le es suficiente. Un Crystal Palace bien ordenado y que tiene un centrocampista que juega como Los Ángeles, que es Adam Wharton. Y con eso ya lo tienes. Un penalti que te encuentras, porque realmente te lo encuentras en una contra, que Bizón mete un poco la pata, bueno, un poco una serie de catastróficas desdichas, y te pones 0-1. El Crystal Palace 0-1, bueno, échate a dormir. Hazle un gol. Conforme estaba jugando el otro día y conforme estabas jugando tú, no, ese partido se veía que no iba a remontarse en ningún momento. Pero bueno, Me este es preguntaba el otro día Bien. Tira, un tira. amigo, sí, no, me preguntaba un amigo porque compite en nuestra liga de la Fantasy, que Ujú. ya lo mencionaremos cuando esté por ahí arriba, que seguro que está, sobre la duda de si dejar a Sar en el 11 o no. Y le miré datos porque había visto en Twitter que Sar, creo que, no sé si ahora en los últimos 4 partidos que ha jugado contra el Aston Villa ha marcado Sí, tres, sí. tres o cuatro. 3 o 4. Creo que son 4 goles, 3 asistencias, o 5 goles, 3 asistencias cuando se enfrenta a los Aston Villa. Entonces ahí el Crystal Palace es que es una máquina de crear jugadores. Parece que tienen robots y que se les va uno y sacan otro igual o mejor. O sea, y me quito el sombrero con Glasner, lo que ha hecho este equipo y el nivel de competitividad que le ha introducido, que yo creo que es que no pierde contra ninguno de los que se pueden llamar así equipos grandes, ¿no? Ni contra el Liverpool, ni contra el Chelsea, Ujú. ni contra no sé si contra el Arsenal jugó, le ganó también al City la final de Copa, ahora gana 0-3 en el Villa Park. Yo creo que este entrenador, que luego quizás comentaremos, va teniendo un tufillo a equipo grande, creo. No Que al digo final que, bueno, el Crystal Palace lo es, pero me refiero a otra cosa. estamos hablando de un equipo que se ha enfrentado en estos 3 primeros partidos a Chelsea, Forest y Aston Villa, los 3 en competición europea, como ellos también, pero los 3 en competición europea, Ujú. y es junto con Chelsea y Liverpool el único equipo que aún no ha perdido ningún partido. Eso es. O sea Son que 5 puntos. cinco Sí, puntos, 5 sí. puntos. La victoria y 2 empates. Que al final, vale, Ujú. no son 9 como el Liverpool, no son 7 como el Chelsea, pero te has quitado 3 equipos que a priori son de los más complicados de la liga y es que ni has perdido todavía. Y Y ojo en que dos ahora le, campos ahora difíciles. ahora le viene Sunderland y West Ham. Ahora será cuando la pifie. Estaba esperando esto. Muy bien, Juan. Lo has entendido a la perfección. Justo que hablamos hoy bien de ellos, a la semana que viene, bueno, dentro de 2 semanas, ¡pam! El Sunderland gana ese partido. Id marcándolo con rojo en el calendario. Porque así va a suceder. Esto es lo que hay. Justo al revés, porque te estoy diciendo ahora de que hablamos bien de un equipo que la semana que viene perderá. Víctor, te estoy preparando el terreno, porque los trotamúsicos del oeste de Londres, de repente, decidieron jugar bien al fútbol. Bueno, no sé si jugar bien, jugar, punto. No, no, o sea, han pasado de ser los trotamúsicos de Londres a ir a la ópera y recibir una ovación de 15 minutos. O La sea, filarmónica, ¿eh? La sí, sí, filarmónica de Potter. el cambio de este equipo ha sido tremendo. O sea, a ver, no son, o sea, no han pasado ahora a ser la Brasil de yo que sé, ¿no? Pero
estuve viendo el partido y comparado con lo que habíamos visto en las 2 primeras jornadas, este no es el West Ham que habíamos visto. Eh, creo que tienen mucho margen por delante porque obviamente pasar de un 0 a un, o sea, a un 5, pues vale, está muy bien, pero tienes margen todavía, ¿no? Pero es que comparado con la desgracia que habíamos visto, tanto Sunderland como Chelsea, yo los vi contra el Forest, un Forest que, al contrario, esperábamos de ellos, siendo lo que es el Forest y viendo cómo habían En empezado la casa. temporada, que fueran a dar mucho más en casa, correcto. Entonces, no te digo que les pasarán por encima porque no les pasó el West Ham por encima, pero estuvieron muy bien plantados. Al final hizo un único cambio este Potter, que fue dejar la defensa de 5 y poblar el medio Ujú, campo. Metió al nuevo fichaje, a Mateus Fernández, que me gustó mucho, por cierto, a nivel ujú. de juego en sí, y Que poblando ese medio campo. jugó con Mateus Fernández, Paquetá por delante y ¿quién le acompañó en el medio campo? Ward-Prowse y Ward-Prowse. Soucek. Sí, o sea, jugó con los Ah, cuatro. Soucek, Ward-Prowse, Paquetá y Mateus Fernández, y arriba Bowen y Fulcru. pero entonces no, cambió el 4-4-2 entonces. Bueno, cuatro, sí, o sea, dejó sí, correcto. O sea, quitó la defensa de Ujú. 5 y metió un 4-4-2, pero eso, un 4-4-2 en el que, bueno, el centro del campo, pues los cuatro se movían un poco ahí. eh, no Sí, estaba porque juega, tan juega prácticamente sin extremos en ese caso. exacto. Claro. Sí, porque al final tienes a Mateus Fernández, es como si fuera un 4-2-2-2, por decirlo de alguna manera, realmente. Con Con laterales Soucek muy y Ward-Prowse largos. un poco más en la base de la jugada, Mateus Fernández y Paquetá más metidos, digamos, en la zona de mira punta, moviéndose mucho por dentro también, y arriba, digamos, Bowen y Folcro, que ya sabemos Bowen que también se mueve mucho a banda, Ujú. esta vez con Walker Peters en lugar de con Wan-Bissaka. Jugó Walker Peters Por y en la derecha, ¿no? izquierda, sí, Ajá. y en la izquierda Diouf, que tengo que decir que los últimos 15 minutos de Diouf para mí una masterclass de cómo centrar, que de normal la Sí, gente no hombre. sabe centrar, me pareció tremendo, tío. O sea, el gol de Wilson, un centro Mm. tremendo de Diouf. Tuvo Bowen otra que no llega por centímetros a otro centro de Diouf que digo, tío, o sea, un lateral que sabe centrar ahora de repente. Es como si hubieran cambiado a los jugadores de una semana a otra y hubieran recordado lo que era jugar al fútbol y por qué estaban en el West Ham. Bueno, oye, sorpresa, ¿eh? Yo cuando vi el resultado, porque no me lo podía creer. No me lo podía creer. Digo, ¿cómo que 0-3? Este West Ham. Vamos a ver. No, La- y en los, Juan, y en- a ver, tira, dime, digo que te iba no, a rápido, que preguntar. en los últimos 10 minutos podrían haber sido 0-5, fácilmente. Bueno, es que este resultado, Juan, no estaba ni en la quiniela, yo creo que de nadie. De nadie, pero tengo que decir que no me parece tan mal equipo el West Ham. Quizás estoy siendo un poco resultadista o muy resultadista porque no lo dije cuando había perdido 0-5 y el primero no Sí, recuerdo sí, te cuánto. vamos a tirar a los 3-0 leones, con el Sunderland, sí. resultadista. Pero viendo el centro del campo que tiene, que al final Paquetá, bueno, quería comentar varias cosas de ese partido. La celebración de Paquetá, no sé si Te lo la. iba a tirar, te me has adelantado, pero te lo iba a tirar, lo del telefonito, cuéntamela. Sí, no, que hace como que recibe una llamada, tira el teléfono, manda el teléfono ahí a tomar por saco y le da un beso, besa el escudo del West Ham. Yo creo que fue una celebración muy, muy graciosa. Y por cierto, Paquetá que marcó de penalti, con lo Ujú, cual otro tema a tener en cuenta y es que no los tira Bowen, o por lo menos eso parece. No. Y otra cosa que quería decir, bueno, la última jugada del partido, se hace Bowen un jugadón increíble, de maradoniano, o sea, de regatearse a varios, de llegar y quedarse solo con el portero, y se la quita a Wilson, se coge un rebote Bowen tremendo, pero tremendo. Vaya cabreo se coge con el bueno de Callum, que le quitó el remate cuando él iba a hacer un golazo. Y bueno, yo creo que lo que decía, que si se juntan en ese centro del campo, Paquetá, Ward-Prowse y también en los balones parados tiene mucho que decir todavía, creo, el West Ham. Me gustó también, igual que a Víctor, el debut de Mateu Fernández. Junto con Bowen, y espérate tú que no le quite la titularidad Wilson a Fulcru, que no está muy ujú. allá, yo creo que tiene equipo para quedar en mitad de la tabla, no sé si mitad baja, pero desde luego para no sufrir. Vamos, es mi opinión. Es que yo creo que es lo que más nos sorprendió de las dos primeras jornadas de este equipo, que en principio podríamos incluso a lo mejor me pasó, pero hacer una comparación con el Leicester que descendió. Tenía nombre y tenía jugadores para no sufrir por el descenso. Y todo el mundo creo que esperaba que no fuera a sufrir por el descenso, pero se liaron tal y acabaron bajando. Para mí el West Ham en ese sentido
me recuerda un poco en el aspecto de no esperábamos que fueran a jugar tan mal las primeras jornadas para el equipo que tienen. Ujú. Y parece que en este partido se ha visto un poco de luz, por decir algo. Bueno, a ver si el parón le sienta bien. Mateus Fernández, uno de los últimos fichajes, tampoco han hecho grandes movimientos en el mercado, luego lo comentaremos. Pero esta victoria antes del parón les viene como una bombona de oxígeno enorme. Caso diferente, a pesar de la vuelta del Balón de Oro Rodri Hernández, es el del City, que vuelve al Amex Stadium y pasa un partido muy, muy similar, tanto por resultado como por sensaciones, como por devenir del partido, Juan, que el que sucedió el año pasado también en ese mismo estadio, lógicamente contra el mismo rival, el Brighton Hove Albion. Muy parecido, sí. El City que, a ver, es otra de las decepciones, no tanto quizás como el Aston Villa, pero al final se va perdiendo ya 6 puntos en 3 jornadas, ya está a 6 del Liverpool, que puede parecer una tontería, pero que al final son 6 puntos en una Premier muy igualada y que pueden ser muy importantes al final de la temporada. Mm, Creo que mereció algo más al principio el City, pero desde luego al final la Mucho victoria más, ¿eh? del Brighton no me parece, tampoco me parece que sea injusta, porque al final del partido tuvo varias. Me encantó Mitoma, o sea, creo que está poquito a poco alcanzando el nivel que todos le pudimos ver hace un par de temporadas. Y sobre todo me llama la atención que al City se le sigue pillando muy fácilmente en velocidad. La temporada pasada, ese desajuste en la defensa, yo creo que viene del año pasado, el desajuste en la defensa de Guardiola, el querer siempre defender tan arriba. El año pasado recuerdo que era tremendo cómo le pillaban todos los equipos y además le tenían pillado el truco a la contra. Y este año ya lo hemos visto 2 veces. El Tottenham lo hizo en el Etihad, que lo comentábamos la semana pasada, y el Brighton lo pilló incluso más de una vez. Hizo varias paradas Trafford de mérito. O sea que yo creo que el City espero que espabile, también, como decíamos antes, por el bien de la Liga, de la Premier, pero no sé si estamos en el punto de si esto va a seguir siendo el City del año pasado o va, como esperábamos, que luego lo comentaremos, va a volver al nivel que tuvo hace un par de temporadas. A mí me recuerda, como también dijo Víctor en el último podcast, me está empezando a recordar peligrosamente al del año pasado. Aquí hay un matiz para mí respecto al partido del Tottenham y es que tienen muchos fallos de precisión que vienen de los dos laterales. Tanto Aït-Nouri, que me parece que está muy torpón, como Mateus Nunes, que directamente no está para jugar de lateral en este equipo. No sé si en cualquier otro, pero en este equipo seguro que no. Porque no da. Y por culpa del penalti que hace, un penalti estupidísimo, mete el Brighton en el partido. Pero el caso es que la presión alta del Brighton sí que la consiguen solventar bastante bien con Rodri y con Bernardo Silva en muchos casos. Y si no, Stones y Kusanov estuvieron bastante aseados. ¿Qué pasa? Que sí que es verdad lo que dices, Juan, que al final, cuando está Rodri, sí que monta en el sistema de dos centrales y Rodri con laterales súper largos, no hacen el lateral invertido, y ahí cualquier fallo de precisión, cualquier balón que se te queda a mitad, el Brighton iba con el cuchillo a morder, pero no directamente una presión tan alta como la que hizo el Tottenham, pero sí esperando el fallo o intentando forzar el fallo. Cuando fuerza el fallo, como es claro ejemplo el segundo gol, salen como animales para arriba y acaba haciendo Gruda una barbaridad de gol. Pero todo esto no pasa si uno, no les abres la puerta del partido y dos, si las ocasiones que tienes, porque tienes ocasiones, Haaland tiene un par, Bob no llega a otra, Marmoush hace un tiro fuera que sea por poco. Al final tienes la primera parte, atropellas al Brighton en cuanto a ataque y tienes el partido súper controlado, menos una acción de Mitoma que tiene que meter una mano Trafford, pero hasta el minuto 63 tienes el partido súper controlado, sin ningún exceso. Y a partir de ahí, con el penalti, el penalti torpe, ya vienen los demonios del año pasado. Vienen los fallos de precisión, vienen los fallos de concentración, viene el Brighton que se viene arriba y ya se te aparecen todos los fantasmas. Y para mí es un tema de. Yo no creo que sea de piernas, ni de táctica, ni de. Para mí, yo creo que está aquí en la cabeza, otra vez.
Claro, es que en este sentido va en la doble dirección, ¿no? Porque es lo que tú comentas, o sea, al City se le aparecen los fantasmas, pero es que esos fantasmas son los que hacen que el equipo rival tenga la confianza para decir, somos capaces Sí, de sí, remontar o claro. de empatar este partido. Algo que hace 2 años al City, tú jugabas contra el City, por mucho que fueras 1-0, te daba la sensación de que podías jugar 300 minutos 1-0, que iba a acabar 1-0 porque el City quería que acabara así. Claro, pero es que Ahora, El City aquel, que empezaba los partidos, sobre todo en el Etihad, que cogía, te robaba el balón y te metía los 11 tíos tuyos en tus 3 cuartos de campo que no podías salir de ahí, porque la presión era asfixiante, porque jugaban como Los Ángeles, porque no perdían un balón. Ese City ya no existe. ya no está. Pero tampoco existe el City que tiene esa posición, porque no tienen esta precisión ya, porque los jugadores, porque Joao Cancelo era era un pirao de la cabeza, pero tenía un pie derecho que ya le gustaría a muchos laterales actuales. Pero ya le gustaría cómo jugaba el lateral derecho, imagínate. Luego estaban que sí Marez, que sí Bernardo Silva, que sí Kevin De Bruyne, que sí Foden, que sí. Ostras, claro, es que ahí jugaba, el que no jugaba es porque no quería. Ese City ya no existe. Ese City ya no Claro. existe. Y los equipos lo saben. Y los equipos lo Claro. saben y se lo creen. Y ahí entra mucho también eso. Otro tema importante que yo creo que Guardiola puede que esté muriendo de éxito. Y es Ojo. que no repite un equipo 2 jornadas seguidas y al final así es muy difícil. Eso a lo mejor cuando tu equipo juega de memoria, cambias 2 3 piezas y te va a funcionar de una forma parecida. Pero cuando tienes un equipo en construcción, como puede ser este City, y cambias todos los días a no sé cuántos jugadores del 11, pues no vas a conseguir nunca ese, digamos, esa solidez que necesitas quizás, por lo menos para arrancar la temporada. Y es que estaba mirando, y esto me viene un poco al hilo, de que una de las cosas que más me ha sorprendido ha sido que Bob ha jugado los 3 partidos titular. Ujú. Eh, creo Y que muy bien, son... ¿eh? Sí, muy bien, y de hecho creo que también es un jugador a tener en cuenta, que el año pasado contaba bastante en pretemporada y si no es por la lesión, creo que apuntaba a empezar como titular la temporada también. Pero lo digo porque, si no he visto mal y hablo de memoria, son solo 5 jugadores los que han jugado los 3 partidos, que son, ya digo, de memoria, Trafford, Stones, Aït-Nouri, el propio Bow y Haaland y Reinders, son 6, creo que he dicho 6. Eh, Así es muy complicado formar un bloque en el que los jugadores vayan cogiendo esa, digamos, esa dinámica, ¿no? La famosa química que se comenta ahora en los videojuegos, ¿no? Entre ellos. Y eso por un lado. Y por otro, estoy contigo. Yo tengo varios jugadores en la Premier que me planteo, con todo el desembolso que hacen los equipos, cómo sigue ese jugador ahí y de titular. Y uno de ellos es el lateral derecho Núñez, que no entiendo cómo el City, con el pastizal que se gasta, no es capaz de fichar un lateral derecho, aunque sea, yo qué sé, que sepa lo que es jugar de lateral derecho, porque este tío no sabe. Y ya lo ha demostrado varias veces. Y el Ujú. otro, y el central tampoco, aunque es verdad que no estuvo mal del todo, pero a mí es que el central, desde su famoso debut, no me convence nada, Lo tienes Cusano. atravesado. Sí, sí, sí. Bueno, pues este es el City que perdió, como digo, 2-1 en el Amex Stadium. Hasta aquí la jornada. Vamos a tocar un pelín el mercado de fichajes con las novedades, sobre todo las más grandes, y aquí cerraremos el podcast. Víctor, el Liverpool. Abrimos de nuevo la terna de Anfield. Por fin ha llegado Isaac. Ya lo hemos comentado, pero bueno, mercado de fichajes muy bestia, equipo campeón 100%, ¿no? Efectivamente, gastaron un poco el año pasado y aún así se llevaron la Premier y este año han decidido hacer el desembolso para intentar mantener ese campeonato y además aspirar a ganar todo, que ahora mismo es a lo que aspiran después de ese fichaje definitivo que llevaban mucho tiempo siguiendo, ¿no? Pero que en el último día un poco apurado lo han conseguido, que sí, Isaac, es que con ese delantero es que lo tienes todo ahora mismo, la verdad. O Ujú. sea, todo lo que no sea ganarlo todo barra estar en la lucha por ganarlo todo, se podría considerar, no me gusta Un hablar de fracaso. fracaso, ¿no? Porque se usa muy a la ligera a veces, pero un fallo o una decepción gorda también. Y eso que no pudieron cerrar a Gay, que al final queda en el Palace, bajo amenaza de Glasner, que decía que si lo vendían se iba él también, y se queda en Londres al final, el Es central que inglés. llegan a fichar a Egi y yo creo que les doy ya directamente la premia y digo, venga, celebrar durante este año, que os hagan el pasillo en todos los campos y os vais. Y más
ahora que no sé cómo queda la cosa, pero salió un poco tocado con AT del partido, creo, que tuvo que entrar Joe Gómez. Sí. Sí que es cierto que puede que sea un punto esa defensa del Liverpool en la que si se lesiona alguno de la parte de atrás, no tiene a lo mejor ese recambio tan fuerte o tan de garantías como ha intentado buscar el Arsenal, por ejemplo, que iban a tener con Guehi. Ujú. Al final, mira, el Liverpool ha ido cerrando fichajes. Juan, el Arsenal es el otro claro candidato que cierra hincapié en el último minuto también de mercado para completar una defensa muy numerosa, pero siempre con el problema este de las lesiones. Ahora plantilla larga, como íbamos diciendo, pero bueno, jugadores contrastados para ir dando sustitutos. Sí, desde luego una plantilla tremenda, o sea, muy larga y además de muchísima calidad. No sé cómo hará el tema de las rotaciones Arteta, pero puede que se encuentre con bastantes problemas a la hora de elegir, ¿no? Sobre todo en partidos importantes, porque tiene ahí, bueno, Eze, por supuesto, yo creo que como decíais antes, va a tener bastante protagonismo en este equipo, pero ojo porque a mí me encantó el otro día en Anfield Madueke, que no lo hemos comentado, pero que me parece que hizo un partidazo Uf, y que puede yo creo que tener esta frase es la también. primera vez que se dice en la historia, ¿eh? Me encantó Madueque, hizo un partidazo. Creo que es la primera vez que alguien junta estas palabras en una oración. Y que no te sorprenda que sea Pues, la última. Pero le hizo un lío pues a yo, Kerkez, eso es cierto. sí, sí, lo tuvo todo el partido para arriba y para abajo y además que tuvo varias ocasiones, yo creo que lo desquició al lateral del Liverpool. Y luego, por supuesto, pues ya está funcionando muchísimo Zubimendi, que va a ser clave, como decíamos, en este equipo. Gyökeres ya debutó de cara al gol, o sea que yo creo que se ha quitado esa presión y a ver qué tal le va al delantero. Y bueno, yo creo que lo que hemos dicho antes, un equipazo, una plantilla muy amplia que le da pues para poder cubrir cualquier tipo de lesión a lo largo de la temporada y para poder competir, entiendo que tanto en la Premier como en la Champions. No te vayas, Juan, una de porteros. El Dibu se queda y Donnarumma y Semens, Lamens. eh, Sene Lamens, correcto, el belga. Llega uno al United, Donnarumma al City y eh, el Dibu, que se había despedido, se queda. El Dibu, que efectivamente se despidió de su afición Es pensando, un fichaje terrorífico. no sé con qué soñó aquella noche, si soñó con ofertas de media Europa, pero parece que al final va a tener que retroceder sobre sus propios pasos y volver a saludar y y a presentarse. Estaría bueno que lo presentaran de nuevo, ¿eh? A la afición después de despedirse. No sé, yo entiendo que acabará siendo titular. A mí personalmente es un portero que no me convence. Yo creo que está sobrevalorado porque no digo que sea mal portero, pero que no es tanto como nos lo quieren vender. Eh, al del United no lo conozco, entiendo que tampoco debe ser muy difícil quitarle el puesto a Bayindir, Ujú. porque yo creo que me ponen a mí a parar con el dedo del pie y puede que lo haga incluso mejor en algún partido. No sé si Onana, oye, a lo mejor Onana vuelve a ser titular, pero es que después Bueno, de. depende de cuántos infartos quiera producir Rubén Amorim en Old Trafford. Claro, al final ha sido lo del United me parece como un quiero pero no puedo. O sea, se traen un portero que no sé qué nivel tiene, no sé si va a soportar la presión de jugar en esa portería y no han traído a un portero, digamos, más consagrado que conozca mejor la Premier. Me parece un poco arriesgado tener que tirar con Onana, que debe estar deprimido en el banquillo, y esos dos, con Bayindir y con el otro. O sea que a ver qué tal. Yo tengo Veremos. una frase para el United que me ha gustado mucho porque creo que es cosecha propia, que es montas un circi y te crecen los onanas. Yo creo que este portero me sabe mal, pero es que lo voy a ver que le va a pasar lo mismo, que en la segunda jornada que juegue van a decir, hostia, otro qué tal, ¿qué hacemos en la portería? Eres un person increíble. Oye, escucha, te tiro a ti los delanteros. Crisanto Sucha al Palace, el Newcastle ha cambiado a Isaac por Walmate y Ibiza, y el Tottenham ha traído a Xavi Simons y a Randall Colomwani. Empezando con el Palace, me ha Y sorprendido Jeremy lo de Pino, Wood. también te tiro al Jeremy Pino.
Y Jeremy Pino, que creo que estaba ahora tocado, no sé si era para Sí, mucho. Ah, no, sí, pero salió ya jugó un poco, creo que el otro jugó, día. jugó un Sí. rato el otro día y bastante activo, la verdad. Fíjate que yo creo que Pino, o sea, creo que va a ser un buen fichaje para el Palace y más también un poco por tener esa más rotación arriba con la marcha de Eze y sobre todo, o sea, sobre todo con la marcha de Eze. Y lo de Uche es lo que me sorprendió un poco, ¿no? Porque parecía que estaba bastante apalabrado con los Wolves y de repente aparece el Palace por en medio. Bueno, más profundidad de plantilla, digamos, para tener ahí competitividad arriba. Los que sí que tenían que fichar, sí o sí, y se sabía que iban a fichar, y para mí sobrepagado, pero era necesario, es el Newcastle con Espérate, Woltemate y Visa. antes de que cambies al Newcastle, a Jeremy Pino, nuestros compis del podcast de la liga ya lo dieron por muerto, tanto Borja como Fran, y lo metieron en la caja de Idem, en la caja de Pino. Veremos a ver si resucita aquí en Londres o no. Y el Si lo Newcastle, han lo que dices, sobrepagado. Al final es que es el problema cuando se rumorea tanto que te van a fichar a un jugador por tanta pasta, ¿no? Que el Mm, resto de equipos saben que tienes ese dinero y te pueden pedir todo lo que quieran, que al final vas a acabar aceptándolo y más en el último día de mercado, que sabes que si se va Isaac y lo has visto en los 3 primeros partidos, te falta un delantero. Por mucho que puedas jugar con Gordon arriba o que tengas al chaval este, a Osula, no es un delantero que te pueda dar esos goles que necesitas como equipo que lucha por la Champions o que va a jugar Champions. Entonces, ujú, han tenido que desembolsar. A mí, sobre todo Visa, que lo conozco más, digamos, porque a Woltemade no lo he visto mucho, me parece un muy buen fichaje a nivel de delantera. Y al final ahora, pues bueno, acabas con dos delanteros que ninguno creo que sea del nivel de Isaac, pero tienes más fondo de armario y al final yo creo que entre los dos te van a poder sumar para intentar luchar por lo que se espera de ellos. Bueno, Juan, ¿alguna pincelada que quieras tocar? Bueno, iba a decir respecto al Crystal Palace, me parece que ha suplido bastante bien la salida de Eze, creo, ¿eh? Vamos a ver qué Ujú, tal, pero a mí Uche me gusta mucho, porque además es ujú, un jugador al que Bordalás en el Getafe ha sacado todo su potencial, ha jugado en varias posiciones, siempre lo ha hecho bien. Tiene gol, vamos a ver qué tal encaja en el equipo de Glasner, pero me parece que puede resultar siendo un muy buen fichaje para ujú, el Palace. En cuanto a lo que decíais del Newcastle, bueno, pues estaba claro, ¿no? Al final que tenía que traer algún delantero, al final trae a dos. Woltemate no lo conozco mucho, de hecho no sé si se pronuncia así, Woltemade o Woltemade o como se dice. ujú. Visa, pues bueno, yo creo que puede ser un equipo en el que puede encajar. Eh, incluso quizá por lo poquito que he visto de los dos delanteros se pueden complementar bastante bien entre uno y otro. Vamos a ver qué tal. Del resto de fichajes, pues bueno, yo quería decir lo de Guehi, me parece un drama. Es Ujú. que ya la gente es un poco peliculera en las redes sociales, pero es que ayer ponían un vídeo que era el de la despedida que le había hecho el Crystal Palace, que estaba ya preparado para Para decir emitir. adiós. Y bueno, ya sabéis un poco la historia, que había pasado ya reconocimiento médico con el Ujú. Liverpool, prácticamente todo hecho. Eso la verdad es que debe reventar a un jugador y son cosas que nunca me explicaré. Cómo se pueden, operaciones tan millonarias, cómo se pueden venir al traste por dejarlas para el último minuto. No lo entiendo. Bueno, pues hasta aquí el mercado de fichajes. Hay muchas más historias, pero Una- bueno, seguro que los vamos tocando. ¿Me quieres decir algo? sí, una última pincelada. Es que solo quería comentar al Chelsea por lo divertido que es ser del Chelsea. O sea, vas a ceder a Esto Jackson mismo al para Bayern no de ver. Múnich. Se, se- Sí, se es verdad. lesiona, se lesiona Delap. Decides cancelar la cesión. Te traes a Mark Yu de vuelta para que luego al día siguiente decidas al final ceder a Jackson al Bayern. O sea, Por me más parece, dinero. me parece cine este equipo. O sea, Es que- es maravilloso. Y ya está. Y luego Garnacho, que al final es el Ya está. nombre. Y Ya Garnacho, está. punto. Garnacho. Cerramos con esto. Ya está. Es que no podía. Fua. El Chelsea. Es que no había un mejor destino para Alejandro Garnacho. Escuchad, venga, os voy a dar la segunda oportunidad y os voy a leer el tier list que hicimos a ver si me modificáis alguno, ¿vale? Campeón, Liverpool y City. ¿Dejamos o modificamos?
Liverpool sí. Yo es Ujú. que ya dije en su momento Arsenal y igual me reafirmo en mi Arsenal. Juan, ¿compramos o no? Yo creo que sí. Vale, vale, listo. Champions entonces, City, Chelsea y United. El United no os voy a dejar modificarlo, os aviso. Con Lo esto vais a morir dejamos. hasta el final de temporada. ¿Y si te lo cambio por el Everton? No, bueno, no. El United va a entrar en Champions y os vais a comer esta hasta el final de temporada. Vale. Aquí, así queda la Champions. Interrail Sí. por Europa, Aston Villa y Everton. Wow. Uf. Yo el El Everton lo Aston quiero Villa mantener. que no lo hemos visto. No, el Everton tampoco os dejo modificarlo. Bien. El Aston Villa que ha traído a Harvey Elliott y a Jadon Sancho en el último día, a ver si con esto pueden tirar. Claro, es que las sensaciones que han dado estos 3 partidos no son para entrar en Europa, la verdad. Mm, Es no. que Yo lo cambiaría. ¿Por quién? Sí. Uf, yo puedo soltar una pedrada buena, que es Crystal Brighton, Palace. Crystal Palace. Esto ha O sido una mala Brighton. idea, ¿eh? Esto ha Brighton sido una también me mala idea, gusta, ¿eh? definitivamente. El Brighton también, Bueno, decidís una. Newcastle y Tottenham no, ¿eh? Vale, pues si Newcastle y Tottenham no. No, Claro, es que yo... pregunto. No, Ah, vale, Newcastle y vale, Tottenham pensaba que no os dejo descartabas. modificarlos, os jodéis, parados en la aduana. Newcastle y Tottenham dijiste al principio de temporada que no entraban en Europa, no entran en Europa. Os dejo un pedrolo. El Brighton Vale, os lo pues puedo claro, comprar. es que si nos quitas estos dos, para mí, por nombres de lo que hemos visto ahora, te diría más entre Brighton, Palace o Bournemouth. Fua. Brighton, que lo ha dicho Juan. Venga, El Crystal Palace se queda en su situación. Crystal Palace está en el Crystal Palace. Y luego el carro del pescado bailando en el infierno. El carro del pescado tenemos West Ham, Fulham, Forest, Bournemouth. Estos van a claro, quedar aquí, tíos. Claro, sí, ya o no os sea, Sí, lo dejo que pasa es que mover. yo pondría. Claro, Si como son mucho os dejo cambiar con el infierno. Os dejo al carro del pescado al infierno o viceversa, pero no os dejo subirlos. el Bournemouth, no sé si lo pondría yo un poquito más arriba, pero bueno. Bueno, claro, igual antes dentro del carro del pescado veíamos más iguales en el pescado a Bournemouth y a West Ham, veo menos carro pescado a Bournemouth que a West Ham ahora mismo de primera, dentro de que están en el mismo bloque. O sea, veo a Bournemouth un 13 y a West Ham un 15-16. Sí. bueno, podría ser. Vale, esto lo puedo comprar. Porque luego en el infierno están los tres recién ascendidos, Wolves y Brentford, pero me parece que aquí no vamos a modificar nada. Por lo que se ha visto, yo te lo dejaría tal cual, sí. Mm. Porque Brentford y Wolves no pintan muy bien de primeras. Yo creo que el Leeds se va a salvar. Porque me Bu- parece que en casa son fuertes. Los dos partidos los ratos que les he visto, va a ser un equipo difícil de batir en casa. De hecho, bueno, no han perdido ni contra el Newcastle ni contra nuestro Everton. Nuestro Everton, ¿eh? Ya haciendo lo propio. ¿Cómo me gusta esto? Bueno, pues hasta aquí, muchachos. 1 hora de podcast hablando de fútbol. Hoy no tocamos fantasy porque este fin de hay parón de selecciones y vuelve la mejor liga del mundo, la NFL. Así que no todo. Dios aprieta, pero no ahoga. Muchas gracias a los dos por venir. Juan, recupérate pronto, que sea lo menos posible lo de ese dedo. Muchas Y, gracias, espero que y Vi- sí. sí, seguro que sí. Y Víctor, gracias también a ti por venir y por apretar la agenda. Un placer, como siempre. Muchachos, nos vemos la semana que viene. Un abrazo muy grande. Chao, chao. Un Un abrazo. abrazo. Pues hasta aquí el podcast de hoy. Agradecer a los colaboradores habituales, Juan y Víctor, su dedicación durante esta hora a la Premier League. También a los menos habituales, Nob y Channels, que siempre están al pie del cañón por lo que podamos necesitar. Agradecer también a Tennis Channels el espacio que nos deja en el Team Channels para hablar de la Premier League y a Networking 365 por su colaboración y patrocinio durante este año. Recordad que nos podéis encontrar en diferentes agregadores de podcast, Spotify, iVoox, pero sobre todo en la aplicación de La Estrellita, en Spreaker. Ahí tenéis un botón de apoyar. A pesar de que estos podcasts sean gratuitos, podéis escucharlos sin necesidad de aportar económicamente nada, hay una opción de que quien quiera colaborar económicamente a que se desarrolle esta actividad pueda hacerlo, sin ninguna obligación. Nosotros estaremos súper agradecidos a quien se decida hacerlo. Os emplazamos la semana que viene con un nuevo podcast en el que hablaremos de mucha Premier, mucha Fantasy
pero sobre todo de nuestro gran lema, del Haaland 2 Points. Hasta la semana que viene. Chao, chao.